El barrio denominado El Salitral, que estuvo ubicado sobre los bordes de donde hoy es la Laguna Don Tomás en la ciudad de Santa Rosa, fue erradicado a fines de los años 60. Sin embargo, esa población periférica cuyas casas se instalaron en forma desordenada, albergaron historias y anécdotas que dejaron una imagen imborrable en el folclore urbano de la capital provincial y en la memoria social de los santarroceños. Casi todos los mayores nacimos en Tuay, puede que haya nacido alguno acá en el hospital, ¿cierto? Pero en la zona nuestra, digamos, mi padre era echador. Así que la zona nuestra era todo lo que era Naicó, Quehue, puede ser Cachirulo, toda esa zona, porque mi viejo andaba en los montes, en el obraje. Recuerdo cuántos rostros profundamente indígenas, y tal vez, bueno, yo hice junto con Pedro Viñes hace unos años un libro, Los rostros de la tierra, donde rescatamos rostros de indígenas de La Pampa y el tipo humano. Y bueno, yo creo que ese libro comencé a pensarlo en esa época, viendo la gente que veía en Santiago, muchos de ellos, pero no todos eran indígenas. Había, recuerdo, apellidos de origen italiano, familias que nada tenían de indígenas, sí, familias excluidas, pobres, sin muchas posibilidades como para insertarse a otros niveles, digamos. Pero sí, había un fuerte componente indígena, ¿no? La Laguna de Santa Rosa, que se llamaría con los años Don Tomás, en homenaje al fundador de la ciudad, Tomás Mason, albergó desde temprano a la población indígena que se fue acercando a la estancia La Malvina, núcleo original de la que sería la capital pampeana. El Salitral es poblado prácticamente desde la fundación de Santa Rosa, digamos, con el primer grupo de habitantes de Santa Rosa, donde también existían pobres, donde existían desposeídos, donde fueron algunas familias a poblar en los bajos salitrosos de toda la pendiente de todo el plan donde está ubicada la ciudad, que da hacia la laguna. Los registros, los principales registros son familias emparentadas con un homónimo del famoso cacique ranquelino Mariano Rosa, don Mariano Rosa, que viene como empleado del coronel Gil, o sea, viene a trabajar a la estancia del coronel Gil, porque esta persona había sido tomada prisionera, digamos, en las campañas del desierto por el ejército, había recalado como soldado del batallón primero de artillería, cuyo jefe comandante era el coronel Gil, y bueno, en 1886 o 87 le dan la baja del servicio militar a Mariano Rosa, junto a un grupo de personas relacionadas de su tribu, y vienen a trabajar en calidad de peones a la estancia La Malvina. Desde allí se radican en las inmediaciones de la laguna, pero sobre aproximadamente donde están las piletas de obra sanitaria, por esa zona. En realidad, digamos, el poblamiento de Mariano Rosa, también estaba Francisco Lazo, había una serie de paisanos andiados que estaban en calidad de peones en la estancia Las Malvinas, pero por ahí lo que se rescata de León Safontás es que es el primero fuera del personal de la Malvina, de la estancia La Malvina, que puebla fuera del recinto de los alambrados de la Malvina, donde se iba a fundar el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿había población preexistente a la fundación de Santa Rosa? Sí, toda la peonada y toda la gente relacionada con la estancia La Malvina, entre ellos esta familia, como te decía, ¿no? Muchas de las vías de población indígena hacia la ciudad convergían en el Salitral, iban, digamos, en buena medida. Mucha de la población indígena venía a Santa Rosa y se instalaba en el Salitral. Rastreando el origen, digamos, de esta población, lo que encontré es quizá, digamos, a partir de indicios que surgió hacia fines del siglo XIX
las primeras referencias son de mediados de la década de 1890, en las inmediaciones de la Malvina, lo que es hoy la Malvina, que era digamos, la estancia de Mason y Hill, la familia Mason Hill. Buena parte de la peonada de estos fundadores era indígena, porque eran parte de las tropas de Hill. El grupo de Mariano Rosas, el que tiene el mismo nombre, el homónimo, digamos, del famoso cacique Mariano Rosas, y toda su familia, y buena parte de las tropas que integraban su grupo. Con el tiempo, se comenzaron a instalar en las orillas de la laguna viviendas precarias de los indígenas que habían llegado con la fundación de Santa Rosa y otros que dejaban el oeste provincial en busca de mejores condiciones de vida. Ese barrio periférico, el más pobre de la capital, se denominó El Salitral, por las características salinas que tenía la laguna. Se dan todas las causas de despoblamiento de las principales colonias del oeste, digamos por superpoblación, por problemas climáticos, con el corte de los ríos. Comienza a venir gente del oeste en todo un proceso de urbanización de todas estas comunidades que estaban en el campo aún. Primero el traslado de Batelena, Victorica, algunos regresan a Loantoro, de donde habían salido en 1900, en el caso de los Ranqueles de la Blanca, que son llevados a Emilio Mitre. Algunos regresan a la zona de Loantoro, Los Ventuel y un poco más hacia el norte, Cerro Canelo, volviendo a todo el área de las Achadas. Y así es que llegan algunos grupos a Santa Rosa, ¿no? Con el tiempo vemos que parte de esta población comienza a instalarse en las inmediaciones de la laguna de Don Tomás, y en algún momento los encontramos, digamos, del otro lado de lo que es hoy la laguna. Sucede que la laguna no siempre estuvo ahí, digamos, en muchos periodos esa zona estaba seca y era apenas un bajo que apenas distinguía una margen de otra en lo que sería en la actualidad. Y este lugar era particularmente interesante, supongo yo, para esta población porque permitía obtener recursos de distintos lugares. En primer lugar, los recursos de la zona del monte, el montecito de Gil, como se conocía, que era donde se obtenía leña, ¿sí?, pasturas para los animales, para los caballos, fundamentalmente, y lo que sería producto de la cacería menor y la recolección de huevos de animales que estuvieran en las inmediaciones de la laguna cuando tenía agua. Cacería, de piches, liebres, vizcachas en los montes cercanos, pero a la vez también permitía obtener los recursos de la ciudad, es decir, acceso a trabajos por un salario muy bajo, era la mano de obra menos calificada que había en Santa Rosa, la de esta población. Muchos de los que emigraban a Santa Rosa envueltos en la miseria hallaron a la vera de la laguna un lugar donde asentarse. En los años 30, la barriada ya se denominaba El Salitral y era considerada como una villa miseria. Pero a pesar de la pobreza, los nuevos habitantes también encontraron a familiares y amigos que vivían en las mismas condiciones sociales y que les tendieron una mano. Yo he notado, por lo menos, eran fuertes redes sociales de relaciones, digamos, que estaban muy aceitadas y los vínculos eran muy fuertes. Normalmente eran vínculos de parentesco porque buena parte de la población que llegaba al Salitral a lo largo del siglo XX venían migrando del oeste y ya tenían sus redes de parentesco establecidas en ese lugar. Es decir, se trataba de familias completas que migraban con el clásico mecanismo de red o cadena migratoria. Llega un pariente, consigue trabajo, se instala en el lugar, llama a los parientes que quedaron y que no pueden asegurar la subsistencia en el oeste normalmente, y ellos vienen y así se van sumando las familias. Entonces, buena parte de los que llegaban al Salitral se conocían entre sí, además de tratarse de una comunidad relativamente chica. Lo que no sabemos hasta ahora es cuántos habrían sido en distintos momentos. Al ser asentamientos muy informales, donde no está registrada, digamos, las viviendas, como puedes tener una escritura o una calle, las manzanas tampoco estaban dibujadas, es muy difícil establecer de qué cantidad de población estamos hablando, ¿no? Yo vine de Zapala en 1940, que vine con el padre de mis hijos. Era un salitral, no había nada, todo lo que era cachichullos, chullos, esos, nada más, no había una planta, una sola planta teníamos nosotros donde estábamos, que era
un renuevo de Caldén, nada más que el otro no, después no había nada, planta, nada, todo salitral. Y el salitral, viste, teníamos, qué sé yo, teníamos montones de amigos, estaban los Vergara, después estaba el indio Duarte, que era un indio que anduvo en los malones, Pico, otro que le decíamos Pico, después estaba Don Gallo, el hijo Gallo, estaba Nicolás Rosa, todos indios, los Cabral, había muchos indios. Y bueno, nosotros teníamos, éramos todos como si fuéramos una familia el Salitral. Aquellos tiempos no era el de ahora, éramos muy sanos. ¿Qué es lo que podíamos robar nosotros? Era una sandía o un racimo de uva, algún vecino que tenía, pero lo hacíamos porque lo necesitábamos para comer. En los años 40, el Salitral se extendía a lo largo de varias cuadras en la zona ubicada entre las vías y la laguna. Al ser terrenos fiscales, allí pudieron instalarse personas que no podían comprar su propio lote. Casas y casas dispersas de muy humilde condición, casi taperas construidas con chapas, maderas y ramas, albergaban a gran parte de la población santarroceña, la más humilde. El Salitral era largo, ¿cierto? Y ancho hasta la altura de la laguna. Entonces vos tenías de aquel sector, digamos, donde está todo lo que es el parque, ahí donde estaban los gaunas, los lazos, ahí había otro, digamos, si se quiere, otro poder económico. Y allí habían alguna despensa, ¿viste? Pero ya de este lado yo no recuerdo que haya habido alguna despensa, a excepción que en esta punta habían, creo que eran Furriol, me parece que habían puesto una despensita por acá, ¿viste? Pero nosotros íbamos al mercado municipal, que en aquel entonces íbamos a hacer las colas para comprar todo lo que es tripa, el cuajo, tripa gorda, mondongo, quijada, ¿viste? Cogote. Y bueno, yo la imagen que tengo era que todo lo que ahora es el área arbolada, parquizada ahí del Parque Don Tomás, estaba todo poblado, con casas, con familia. Era una población grande, dispersa de lugares, pero había mucha gente, no sabría precisar cuántos, pero había muchísimas casas, gente, había negocios dentro del Salitral, despensa, así, negocios así de aprovisionamiento. Y después, bueno, todas las muchachadas, todos los pibes que iban, al Fortín Roca, a jugar a la canchita atrás del Prado, en un triangulito que había, a patear a la pelota, todas nuestras botas en el centro, muchos chicos estaban en el área de la plaza. El lugar, digamos, de mayor concentración, y de lo que yo recuerdo, incluso de cuando era chico, estaba, digamos, desde la prolongación de la calle Alsina, digamos, o sea, del Bajo del Molino, hasta aproximadamente la avenida España, ¿no? Que es por donde se entra hoy en día al Parque Recreativo Don Tomás. Toda esa zona era el área de mayor población. Yo lo alcancé a conocer al barrio del Salitral ya con algunas casitas humildes, casitas ya sea el ladrillo sentado en barro. No alcancé a conocer, digamos, mucha lo que sería una Villa Miseria con muchas casitas de lata y todo lo demás, sino yo la imagen que tengo, recuerdo la prolongación de la calle Juan B. Justo, por allí se entraba también al barrio, había que cruzar el alambrado, ¿no? Cruzar la vía. El barrio tuvo una radicación informal. Quienes llegaban casi sin recursos económicos a esa zona marginal de la ciudad levantaban sus viviendas en precarias condiciones, abriéndose entre los ranchos callecitas sin plan ni organización. Organizada en torno a los asentamientos espontáneos que había. Normalmente no había compraventas de terreno, no había boletos ni escrituras, no había formalización de todas las transacciones y de los asentamientos, de manera tal que no estaban formalizados en ningún lugar. No había planos, por lo menos yo no encontré ningún plano del Salitral en términos formales, más allá de los dibujos que me
hicieron algunos testigos que vivieron ahí. Eran callecitas que se abrían en la medida en que se construía una casa y a varios metros se construía otra, en función de si estabas más cerca o más lejos del aljibe de agua que tenía fulano de tal. Cuando nosotros vinimos al Salitral, yo recuerdo siempre, era chico, ¿no? Vivíamos en Juan B. justo al fondo, cruzábamos la vía y ahí estaban los lazos, los Gauna, Ledesma, y vivíamos, cuando recién llegamos, debajo de una planta grande, me acuerdo que era del conocido de mi viejo. Cuando llovía nos refugiábamos en la casa como podíamos, en la casa de él. ¿De qué era la casa que tenía? Todo era de adobe y si no de chapa, ¿viste? Pero eso era de adobe. Y después mi padre alquila a un hostal de Giorgio una piecita. Y estuvimos acá, digamos a continuación desde Quintana, cruzando la vía, unos 2 cuadras para adentro. Y compramos, después mi padre compra una piecita que sería como la cocina esa, ¿viste? Muy chiquita. Que digamos, no tenía otra posibilidad yo de ir a otro lugar a vivir, porque nosotros éramos, si se quiere, indigentes. Esa es no sé si cabe, pero creo que es el término más justo que puede haber. Nosotros no teníamos, mi padre éramos como 10 o 12 y el único que laburaba. ¿Entendés cuánto ganaba? Barrendero, o trabajando de pie de albañil. ¿Cuánto podía ganar? No ganaba, o sea que la miseria era una constante. ¿Y aprendieron a ser felices igual? ¿Y aprendieron a ser felices? Ese porque te sos feliz con lo que tenés. Y tenés otra, te divertías a lo mejor contando cuentos, jugando a la presada, a la escondida, no estábamos presos. Teníamos la libertad que puede tener todo ser humano bien nacido con ganas de divertirse y de jugar, ¿viste? De tener. Y cuando tenías algo para comer y había, qué sé yo, hacían torta frita y era una alegría, ¿viste? Esa es la verdad. Estabas contento de lo que había. Y si por ahí se hacía un churrasco, nosotros hacíamos un asado, el asado era que la falda a la parrilla. El Salitral fue una gran barriada levantada por la voluntad de sus habitantes. Si bien sus pobladores fueron de humilde condición y la pobreza era la norma, hubo algunas diferencias en su composición. Los que habitaron en la zona sur tuvieron mejores condiciones de vida. En el norte se alojaron los más indigentes. Había comercios en la zona, por lo menos de lo que recuerdo de testimonios, en la zona ubicada sobre el sur del barrio, es decir, entre lo que ahora sería aproximadamente la avenida Roca y la avenida Uruguay, ¿sí? De la avenida Roca hacia el norte de la ciudad, pasando, digamos, las vías hacia el lado de la laguna, no había tantos comercios como sí había por ahí producción local que se comercializaba entre los vecinos. Es decir, alguien que tenía, por ejemplo, una huertita o una chacrita, vendía las verduras, alguien que criaba animales los intercambiaba, pero comercio había, tengo entendido, en población que estaba un poquito más específicamente sobre el lado sur. En la costa de la vía, en el Salitral, había muchísima gente, todos con ranchitos de chapa, de bolsa. Algunos tenían unas casitas de adobe, que hacían los adobes ellos. Sí, yo me acuerdo casi todos los que vivían ahí. Santa Rosa, ¿sabe lo que era? Nada. Eran pocos almacenes, el único almacén grande que había era Torroba y Tierno. Nada más. Después no había ni una casa más de negocio. Y el corralón municipal que tenía panadería y lechería. Ahí también nos ayudaban a nosotros con la leche y el pan, a toda la gente de la vida, todo. Ellos los ayudaba la municipalidad mucho. Esa barriada pobre sirvió durante décadas como techo a miles y miles de santarroceños. Un lugar para aquellos desposeídos que necesitan subsistir y ganarse el pan día a día. Una barriada que quedaría en la memoria social de una ciudad aún mucho después de haber sido erradicada en los años 60. Lo que es ahora, antes, ¿saben lo que era? Cruzar el Salitral a la estancia de las Malvinas.
teníamos que cruzar para buscar leña, no teníamos cocina, yo tenía que, hace poquito se me rompió una olla de fierro que era donde hacíamos la comida. Teníamos que venir con la leña al hombro de allá del Monte Gil hasta donde estábamos nosotros. Como le digo, el salitral, ya le digo, era tierra y salitre. Tierra y salitre. Cuando era todo el salitral venían, que pasaban las manadas de ovejas al embarcadero de la estación y sabían venir con 300, 500 ovejas y a lo mejor cuando llegaban allá llegaban con 300, con 290, ¿viste? Porque siempre se le perdía alguna a la pasada, ¿viste? Pero te digo que era una vida sana. Y lo único que se tomaba era el vino. En ese tiempo no existía droga, no existía el porro. Mi papá decía, allá en el año 18, fecha de mi nacimiento, al llevar conocimiento y con mis años reprocho, yo quiero explicar un poco que muchos han de ignorar lo que fue este salitral con lomas y renovales, cachiyuyo y pajonal y ñanduce para cazar. Dice que acá había de todo.